Isaías 53 es tan claro como lo hemos visto, tan claro, que en algunas sinagogas judías no permiten que se lea esto porque se forma una controversia entre ellos, porque muchos de ellos ya están reconociendo a Jesús como Mesías con base en este capítulo 53. Es una realidad. Entonces, ¿qué más les podía decir yo? Ya hemos visto todo esto. Estamos viendo dos cositas. El sufrimiento expiatorio del siervo del Señor. Y por último, la victoria del siervo del Señor. Eso es lo que vamos a ver hoy. Pero vamos a leer, porque es importante que se nos quede esto y podamos como recibirlo mucho más y tenerlo grabado en nuestro corazón. Pareciera que Isaías escribió ahí fue el Nuevo Testamento, porque el Nuevo Testamento lo único que está haciendo es desarrollar lo que el profeta Isaías habló. ¿Y Jesús a qué vino? A confirmar la palabra que se habló por los profetas del Antiguo Testamento. ¿Sí o no? Es una realidad. Vamos a mirar entonces Isaías 53. Vamos a leerlo 53 hasta el versículo 9. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? A mí me llama la atención del brazo de Jehová y sabemos que es Jesús. Pero cuando el Señor habla de la mano, a mí me queda como sonando algo como bien hermoso dentro de mí. Porque Él habla de la mano del Señor cuando el Señor, porque aquí habla de esto y lo vamos a ver, reparte regalos y habla, y la mano del siervo sufriente será prosperada. Cuando habla de la mano, habla de 5 dedos. Yo digo, Señor, estás hablando es de nosotros. Estás hablando del ministerio tuyo de verdad, de los dones de nuestro Señor Jesucristo. Apóstoles, profetas, maestros, pastores, etcétera, etcétera, etcétera. Ok, muy bien. Entonces, ahora sí, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. Esto lo explicamos, yo no voy a hablar más de esto. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Sigamos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, no queríamos saber nada de él. Eso lo dice el profeta Isaías. Eso es lo que el Señor le habló a él. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Él habla a nombre del pueblo de Israel. A nombre de ellos, no a nombre de nosotros. Y después dice, sigamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Sigamos. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Digamos, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Dios, por cárcel y por juicio, fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? No tuvo generación. Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo, dice Isaías, fue herido. Bien, voy a buscar aquí, estoy muy atrás todavía. Y vamos a ir a Isaías para continuar. 53 días. Yo tengo mucho acá. No lo dejé listo. Que nos distrajimos muy poco
Y vamos a ver entonces lo que es para hoy algo que se llama la victoria del siervo del Señor. Cada vez que yo leo esto, solamente veo la grandeza de Dios, la manera como el Señor se manifestó a ellos, pero ellos no lo recibieron, no lo recibieron. Y como les decía, si no me recibieron ellos a mí, volteó a mirar, dice, aquí están los gentiles, nosotros. En ese tiempo eran judíos y gentiles, no más. Ahora son judíos, gentiles y la iglesia del Señor. Nosotros estamos ahí ya, porque a Él le provocó en sí mirarnos a nosotros y decir, si con estos no se dio, con estos se dará. Y aquí estamos nosotros. Bueno, ahora sí, vamos a leer Isaías 53, del 10 al 11. Y vamos a explicarlo para guardarlo bien en nuestro corazón. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. O sea, con todo lo que vimos atrás. El Señor quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje, aquí dice otra cosa. Anteriormente recordemos que dice, y no conocerá descendencia. Y aquí dice, verá linaje. Me llamó la atención. Vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Entonces vamos a ver pedacito por pedacito. En primer lugar, estamos viendo solamente Isaías 53, 10. Y vemos esto, dice, veamos la primera partecita, dice, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, o sea, todavía más y más. Entonces uno se pregunta qué quiere decir esta cosa. Y casualmente en Nueva Traducción Viviente, si lo tenemos ahí, está la explicación sencilla, mire, formaba parte, dice, del buen plan del Señor, aplastarlo y causarle dolor. Era el plan de Dios con él eso. Y uno se pone a pensar, ¿por qué Dios hizo esto? Le era necesario. Era necesario que uno ocupara el lugar de cada uno de nosotros. Como dicen en el mundo, nosotros no teníamos remedio absolutamente para nada. Y si Jesús no viene, nosotros no estaríamos aquí y estaríamos en el mundo, quién sabe cada uno de nosotros en qué. Yo me voy a pensar mucho en mi vida. Si no hubiera sido por Él que vino en el momento justo para mí y en el momento justo para Él en mi vida, si Él no viene por mí, me dan ganas de llorar. Porque no sé qué hubiera sido de mi vida, no lo sé. Yo iba supremamente mal. Ustedes saben que yo estuve muy metido en la cuestión de la música. Uno conoce cuánto vicio se da en todo eso, que en televisión, que radio, que todo esto, pues uno se vuelve como muy altivo y cosas de esas. El Señor trató mi corazón, me envió al suelo y me llevó inclusive a trabajar en el Ministerio de Defensa Nacional. Y cuando me llevó yo dije, Señor, a mí no me gustan los militares, pero no tenía dónde más. Ahí me llevó y varios hombres se encargaron de mí en el sentido de tratar mi vida de tal manera que yo sufría, yo lloraba, mi esposa es testigo de todo esto. Y para mí fue supremamente difícil. Cuando yo recuerdo todo esto y veo lo que el Señor padeció, ahora miro y realmente lo mío no fue nada. Pero uno dice, ¿por qué? ¿Por qué está pasando esto conmigo? ¿Por qué lo otro? Simplemente es el trato de Dios para la vida de cada uno de nosotros.
porque el Señor no va a una fiesta. Alguna vez un hermano se fue y dijo, no, yo tengo que ir a las fiestas a predicar. Y sacó a una chica a bailar y estaban bailando y le dijo a la chica, le dijo, perdóname, quiero hablar contigo. ¿Tú conoces a Jesucristo? Y ella le contestó, si lo conociera no estaría aquí. Si lo conociera, yo no estaría por aquí. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? Formaba parte del buen plan del Señor aplastarlo y causarle dolor, dice Nueva Traducción Viviente. O sea que la obra fue realmente del Señor. Jesús no fue víctima ni de las circunstancias, ni estuvo a merced de un poder religioso o político o militar o algo así, no. Ya era una decisión de él, pero fue tanto lo que él sintió. Acuérdense que él habla con su padre, si te es posible, pasa de mí este cáliz. Y reacciona y dice, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. En total obediencia a su padre. Y por nosotros pasan estas cosas. Y protestamos delante de Dios y decimos, ¿por qué conmigo, Señor? Algunos dicen, debemos preguntar, ¿es para qué? Está bien. Pero lo importante en nosotros es lo que Jesús experimentó en poderle decir al Señor, haz lo que quieras conmigo. Estoy sujeto, Señor, a ti. Estoy en obediencia a ti. ¿Y cómo se siente tu corazón? Bien. Estoy viviendo situaciones difíciles, pero quiero obedecerte primero a ti y no cometer un error por causa de una necesidad. Porque yo he conocido cristianos que han tenido necesidades y han ido a ciertas situaciones, malos negocios, se han metido como en trampas y se van hacia abajo. Bien, la obra fue planeada y ordenada por Dios mismo. Y esto fue obviamente profetizado y hablado de Isaías. Recordemos la fecha, 750 años más o menos antes de Jesús que le habló, o sea, 2750 años que él lo dijo. Y se lo dijo al profeta Isaías. ¿Qué tengo yo por aquí? Dice, el pecado ¿y qué? Esto se me corrió aquí. El pecado y Satanás, la muerte y el infierno, el mundo y la carne fueron vencidos por el siervo sufriente. Entonces yo, la verdad, coloqué esto acá para poderles transmitir lo que realmente Jesús hizo en nosotros, porque todavía como que nuestra fe no da para creer que el pecado y Satanás, que la muerte y el infierno, que el mundo y la carne no tienen que ver absolutamente nada con nosotros. ¿No te alegras tú de eso? No tienen nada que ver. Bien. Miremos esta parte, yo lo hice mal por acá y tengo problemas. Bueno, no importa. No sé por qué esto se me metió por acá. Oh Dios, no sé, se me metió una cosa aquí que no me deja leer. Giovanni, ven acá, ven para acá. No, la verdad es para que sigas predicando porque yo no me... No, mentira, no. No, mira este coso que se me metió aquí. Es que como él maneja bien el computador, pero la tablet sí. Bueno, echemos esto para arriba. ¿Sí ves eso? Tan raro, ¿no? Que ni siquiera uno puede eliminar eso ni nada. Ya. Ahora me quedo aquí. Este sí lo elimino así. Ya.
Ok, gracias. Un aplauso ahí para Giovanni, por favor. Que vea. Gloria a Dios. Miremos 2 Corintios 5:19. Que Dios es como la continuación de algo. Simplemente el Señor hizo esto y ahí da una explicación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Y dice algo que es difícil entenderlo. No tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Escucha bien esto. ¿Cómo entiendes tú esto? El Señor no toma en cuenta los pecados tuyos. Esto no quiere decir que puedas hacer lo que te dé la gana. Inténtalo y verás que no puedes. Porque tu naturaleza fue completamente transformada. Caemos en cosas y cada vez que caemos el Señor se mete con nosotros, trata con nuestra vida y crecemos todavía más. Entonces dice, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Cuando dice no tomándoles en cuenta sus pecados, quiere decir que Jesús vino con algo, vino con un paquete poderoso que se llama la gracia de Dios. La gracia del Padre vino sobre nosotros y por eso Jesús no tenía en cuenta o no tiene absolutamente en cuenta las caídas que hemos tenido, las caídas que tenemos y las caídas que tendremos. ¿Me hago entender? Por eso, pero nunca piensen, entonces yo puedo hacer lo que quiera. Por eso te digo, inténtalo. Si tú crees que eres hijo de Dios y que Dios te ha transformado, inténtalo a ver si puedes. Y si puedes intentarlo y lo haces, dime cómo te sientes. Es que nosotros somos hijos. Bueno, aquí hay otra frase de las que están y dice, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Es una frasecita que está ahí en Isaías 53:10 y dice Primera de Pedro 3:8, porque también Cristo padeció una vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Yo tengo una hermanita que es mi hermana mayor. Ayer estuvimos almorzando. Y entonces hablamos un poquito sobre el Padre Nuestro. Y me dijo, yo ya leo el Padre Nuestro y lo veo de otra manera. Yo ya siento otra cosa. Y lo leo y empiezo a sentir y puedo entender algo. Entonces dice, entonces yo cada rato lo puedo ir y repetir porque me gusta, ¿no? Claro, yo sé cómo explicarle a ella, pero no quería entrar como en controversia, sino dejarla en que con eso me está mostrando que hay un avance impresionante, porque me ha costado mucho. Mi familia me ha costado mucho, no es tan fácil esto, porque esto realmente le corresponde solamente a Dios. O sea, que Cristo es el modelo del sufrimiento sin causa. Preguntar por qué Cristo murió. Y una persona que no le conoce no sabe ni por qué, no sabe ni para qué, no sabe qué fue lo que hizo. Y el Señor quiere revelarle a su pueblo exactamente la obra de Jesús en la cruz con esto que estamos viendo el día de hoy. Otra frasecita dice, verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Aquí ya empieza a hablar de su mano. Otra cosa es su brazo. ¿Me hago entender? Una cosa es la mano y otra cosa es el brazo de Jehová, que es Jesús, es claro. Pero su mano me llama mucho la atención. Yo quiero hablar un poquitico sobre esto. Verá linaje, vivirá por largos días, y su voluntad y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Bien. Vamos a ver una traducción viviente sobre ese pedacito. Sin embargo, cuando su vida sea entregada en ofrenda por el pecado, tendrá muchos descendientes, disfrutará de una larga vida y en su mano
Aquí dice sus manos, pero realmente es y en su mano el buen plan del Señor prosperará. Está hablando para mí en este momento de la iglesia, de nosotros, porque los profetas no pudieron verla en el Antiguo Testamento, no pudieron ver la iglesia. Hay un valle que ellos no vieron. Ellos no vieron la venida de Jesús, sino que ellos pasaron toda esta cantidad de montecitos para poder ver la vuelta del Señor a la tierra al final de todo esto. Esto indica que el siervo de Jehová volvería a vivir después de haber muerto. Pero cuando dice el buen plan del Señor prosperará, y en el otro dice en su mano será prosperada, nos está mostrando algo bien interesante. Al comienzo dice verá linaje. Si había dicho que él no tenía descendencia, es decir, la descendencia, un hombre de 31 años, 33 años, Jesús, se quedó sin descendencia. Pero aquí ya el Señor le muestra al profeta de que verá linaje. Entonces, ¿de quién está hablando? ¿Cuál será ese linaje? Bueno, esto indica, esto indica que el siervo de Jehová volvería a vivir después de haber muerto y que aún vería descendencia. Viviría sin fin, haciendo prosperar en su mano la voluntad de Jehová. Él no fracasaría ya ni una vez más, como lo hizo el pueblo de Israel. ¿Por qué yo coloqué esto acá? ¿Por qué el pueblo de Israel fracasó una y otra vez? Entonces, en lo que estamos viendo, y fíjense, ustedes lo están entendiendo como si se estuviera hablando de una persona, ¿cierto? Estamos hablando del Mesías, estamos hablando de Jesús. Ellos lo entienden, y es que, no sé, la ceguera es tan fuerte de ellos, que al leer esto, ellos dicen que esto se refiere al pueblo de Israel. Entonces, cuando yo leo esto, yo digo, ¿cuál pueblo de Israel? Aquí no hay ningún pueblo de Israel, pero para ellos, representa la vida de ellos como pueblo, y eso es mentira. Miremos en Hebreos 2, del 9 al 11. Dice, pero vemos a aquel que fue hecho un poco mejor que los ángeles. ¿Menor dije? Sí. Menor, perdón. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús coronado de gloria y de honra. Así fue hecho él, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Él decía, hasta que mi gozo sea cumplido. Y el gozo del Señor fue en la cruz. ¿Quién entiende y comprende una cosa de estas? Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, o sea, su generación, ahora sí lo de él, sí tenía descendencia, muchos hijos a la gloria, su generación, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos, porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos como se bajó totalmente. ¿Te llama la atención que Jesús te diga, tú eres mi hermano? Uno dice, uy no Señor, ¿cierto? Pues yo te digo una cosa, recibe la palabra como lo que tú eres, hermano de Jesús, hermano de Él mismo. Él nos llevó a nosotros hacia el corazón del Padre como algo muy grande, como algo muy especial. Esa tiene que ser tu vida. Tu vida vale, tu vida es valiosa delante de Dios. No una persona, sí, yo, a ver qué dice la palabra, sí, yo soy hijo de Dios, y hasta ahí lo decimos como de una manera tradicional.
Pero es que el Hijo de Dios tiene todos los atributos y tiene toda la herencia que el Señor le delegó o le dio a su Hijo Jesús, nos lo dio a nosotros. Cuesta trabajo entenderlo y cuesta trabajo creerlo, pero yo te digo, más te vale que lo creas para que te ubiques en esta tierra como lo que tú eres. Porque a nosotros nos han puesto como ciudadanos de segunda categoría. Yo viendo casualmente de esto de que todo el mundo orando en la televisión y una chica dijo, y allí están los evangélicos orando. Y mostraron todas las velas y todas las imágenes y todas estas cosas, pero allí están los evangélicos también orando. Ni los escucharon, ni los enfocaron, ni nada. Y yo le decía, Señor, yo sé que por las oraciones de ellos y por el corazón de ellos tú vas a obrar, pero obrarás mucho más por la oración de tu pueblo. O sea que la oración tuya, así sea muy cortica, es supremamente valiosa. Y yo cada rato, yo no he podido parar. Anita a veces me encuentra orando, diciéndole, Señor, sácalo de ahí. ¿Cómo es el eslogan de la esta? Miguel, levántate, Olga. Fuerza, Miguel. Sí, fuerza, Miguel. Y solamente digo, en el poder y la fuerza solamente vienen de Dios. Ahora, el médico mismo dijo que se trataba de un milagro, sino que después dijo que el santo de él era un santo no sé qué, sí, un santo así como que yo nunca lo había, o sea, como Cayetano, como una cosa extraña. Ese es el santo de él. Le dije, no, pero si el especialista es, es que es una confusión entre ellos espantosa. Y yo decía, Señor, hasta el médico, Señor, pero utilízalo a él, utilízalo, que seas tú. Y nosotros sí sabremos que eres tú. Gloria a Dios. Entonces sigamos con esto. Hechos 17:28. Porque en Él vivimos y nos movemos. Y somos de Él, como algunos de vuestros propios profetas también lo han dicho. Porque linaje suyo, ¿qué? Somos. ¿Qué es linaje? Es raza. Pero hay una cosa que en el mundo dice, tenemos el pedigrí. Somos de un pedigrí muy fino, es como los perritos, ¿no? Pero este perrito tiene pedigrí. No tiene, pero es muy cariñoso. Entonces el que tiene pedigrí, vale, ¿cierto? Pues nosotros no somos como los perritos, pero delante de Dios tenemos un pedigrí que nadie nos lo puede quitar. O sea, no nos que hablen mal de nosotros, que como dicen, que nos por debajían, no importa. Yo sé, como decía uno de ellos, yo sé en quién he creído. Creo que fue Pedro el que dijo, yo sé en quién he creído. Y punto. Y si dependo de él, yo no soy cualquier cosa. Tengo pedigrí. Primera de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. Miren esto. Linaje, raza otra vez. Aquí que la raza alemana. Si supieran los alemanes cómo es la raza boyacense, se quedarían callados. Sí, amén, aquí, amén, sí. Pero inclusive Hitler fue totalmente racista y hablaba de la raza aria, de la raza alemana y todas estas cosas. ¿Qué es eso? Entonces dice, mas vosotros sois linaje ¿qué? Escogido por él, real sacerdocio, nación santa. ¿Qué más quieren? Pueblo adquirido por Dios. Pero hay un propósito que tenemos que cumplir. Dice, ¿para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. La cuestión es, ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿Qué estamos haciendo? Anita anda conmigo y a veces yo me le demoro porque me quedo hablando con la cajera y ella dirá, ¿quién sabe qué será?
Y simplemente me quedo diciéndole, hay una persona, la miro, hay una persona que te ama mucho. Y ella, claro, ella se pone, ¿y eso quién es? Las caras que hacen ella. Se llama Jesús y te está buscando a ti y te ama y dio su vida por ti. Piénsalo, chao, y me voy. No, así es, yo no me quedo callado. Porque a veces nosotros como pastores hablamos en la iglesia, pero afuera no. No, jamás. Gloria a Dios. Isaías 53:11. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará como satisfecho. No entiendo eso. No entiendo. Bueno, yo he visto personas que a nosotros nos han ofendido y después las vemos caminando con el Señor. Queda uno satisfecho. Ahí lo trataron a uno mal. Pero este es un caso que el Mesías quedará satisfecho por haber obedecido a su Padre. Esa es la razón para salvación de la humanidad. Filipenses 2:8 dice: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Se humilló a sí mismo. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús, que quiere decir salvación, se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. El propósito de Dios, su Padre, se cumplió y se cumplió en él. Jesús quitó la autoridad a Satanás y esa autoridad que le quitó a él, ¿de quién es? Se la quitó al diablo. ¿Y a quién se la dio? Es tuya y es mía, porque Él lo despojó. Lo despojó. O sea que la autoridad de Satanás no está sobre nosotros, sino que nosotros tenemos autoridad espiritual para derrotarlo y sacarlo de nuestra vida, sacarlo de nuestra casa, sacarlo de nuestros hijos y de nuestros hermanos. Y esa es la oración de nosotros, que el poder de Dios sea desatado para que el enemigo cada vez sufra una derrota mayor de la que ha recibido. Isaías 53:11 dice: por su conocimiento. Esto me dio a mí como una cosita, me puso a moler la cabeza un poquito, pero ya lo entendí. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Eso dice 53:11, por su conocimiento. O sea, por darse cuenta él mismo de la obra tan grande que él al comienzo, inclusive como hombre, no la entendía muy bien. Y por eso le dijo: Padre, si es posible, pasa de mí este cáliz. Y por eso también le dijo: Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Sabe por qué habló así? Porque en ese momento Jesús estaba cargando con tu pecado, con el mío, con el de la humanidad. Y lo que yo he dicho, en ese momento el hombre más pecador de este mundo era él, cargando con ese peso tan terrible. El justo pagando por los injustos que somos nosotros. Es que es algo, ahora yo hablo mucho de esto, porque es importante que le demos que es importante que le demos la importancia de que Él se merece en esto. Jesús.
Gloria a Dios. Bueno. Todo dice, bueno, miramos Nueva Traducción Viviente sobre esto. Cuando vea todo lo que logró, dice, mediante su angustia quedará satisfecho. Y a causa de lo que sufrió mi siervo justo, hará posible que muchos sean contados entre los justos, porque él cargará con los pecados de todos ellos. Cuando dice el Señor justificará, mi siervo justificará, es que está declarando a su pueblo, pueblo justo y no pecador. ¿Me hago entender? Esa declaración viene del propio Señor hacia nosotros. Y dice, justificará mi pueblo, mi siervo justo a muchos. Entonces ahí viene a hablar de la enorme familia de creyentes que hay en el mundo. Jesús, yo creo que le dirá al Padre, Padre, míralos. Todos estos son tuyos. La obra que tú hiciste, Padre, conmigo en la cruz, fue cumplida, fue hecha. Y salimos tú y yo victoriosos. Vamos ahora a 2 de Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Entonces, pasémoslo a otro plano, santos, apartados. Es otra palabra que cae mal allá afuera, porque nos ponen, los santos están muertos. Y sin embargo, busquemos a los santos, como dijo este médico. Él tiene un santo de su preferencia. Si supiera ese médico que ese santo está muerto. Pero es tal la ignorancia en que están y que nosotros estuvimos, porque fue una ignorancia total en nuestras vidas. No podíamos entender. Era imposible hasta tanto nosotros no agacháramos la cabeza y pudiéramos decir, Señor, aquí estoy. No soy nada sin ti. Ten misericordia de mi vida. Ese día estaba yo en mi carro con Junior. Junior estaba dormido, 4 añitos tenía. Y clamé con todo mi corazón a él. Y desde ese momento fue cuando mi vida cambió. Y yo creo que las vidas de ustedes, por estar aquí, obviamente, tuvieron un momento en su vida. Un encuentro con Él, no sé dónde ni cómo. Y fue ese toque de Dios en nuestras vidas. Bueno. Esto se me llena, si vieran cómo se me llena esto, me toca hacer pasitico, pasitico. Bien. Y vamos a ver, le puse un título a Isaías 53:12. La obra y recompensa del Mesías sufriente. Y dice así, por tanto, yo le daré parte con los grandes. Esto también lo vamos a hacer en pedacitos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos. Los dejo pensando. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos. ¿Cierto que queda uno como las nubes? Ya lo vamos a mirar. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores.
Nueva Traducción Viviente. Yo le rendiré honores. Mire, honores que dice un militar acá. Yo le rendiré honores de un soldado victorioso porque se expuso a la muerte. Fue contado entre los rebeldes, cargó con los pecados de muchos e intercedió por los transgresores. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero ellos después sabrán lo que hicieron. Porque tengo una parte aquí que no vamos a alcanzar a verla. Y de Israel, ¿qué pasó? Y hay un versículo que dice, ahí vendrá el lloro y el crujir de dientes, porque por su terquedad, su religiosidad, ellos no reconocieron a Jesús. Para ellos la cosa va a ser difícil. Y por eso se habla de la gran tribulación que se viene sobre el mundo. Y básicamente sobre ellos. Pero dice la palabra que al final el pueblo de Israel será salvo. No sé cómo será eso. Porque al fin y al cabo yo no me pienso quedar por aquí. Anita y yo tenemos las maletas listas. No sé ustedes. Bueno. En Isaías 52:13 dice, he aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado. Pero esto es 52:13, no es 53. Dije, pues esto dice algo. Mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Bien, entonces aquí viene esta frase. Le daré parte con los grandes. Entonces le dará parte con Trump. Hablemos de los presidentes, con Petro, con Maduro. Nómbreme otros presidentes ahorita. ¿A quiénes? ¿Será que ellos son los grandes de verdad? Esta expresión, y es que yo lo leí en otra parte buscando qué quiere decir esto. Y entonces hablaba decían, de pronto lo tengo acá, que con los grandes era con los grandes gobernantes de la tierra. Y dije, no, los grandes son otros. Esta expresión evoca la imagen de uno que ha logrado una gran victoria, una hazaña, y nos participa de sus frutos. Parte con los grandes significa que este siervo sufriente será honrado y puesto en una posición de poder y autoridad. Y aquí dicen ellos, como los grandes de la tierra. Para mí, I am zorrito, pero no. No es. No lo veo así. Si ustedes lo ven así, son libres de pensarlo, pero yo personalmente creo otra cosa. Efesios 6:2 del 5 al 6. Y estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y dice entre paréntesis, creo que está ahí, ¿por gracia qué? Soy salvo. Si no es por la gracia, no hay nada. Algunos, quiero parar un poquito aquí, algunos hermanos nuestros que se metieron al mesianismo, porque hay dos tipos de judíos mesiánicos o de mesiánicos. Unos que conocen que son verdaderamente judíos y se convierten al Señor. Ellos son judíos mesiánicos verdaderos. Los otros son de una secta que se formó al comienzo de los años 90 en los Estados Unidos. Y se llaman judíos mesiánicos. Y están yendo a las iglesias para sacar a nosotros que nos declaran como gentiles y para llevarnos hacia la Torá y todo eso, sin ser judíos. No lo son.
Y es un engaño para todos nosotros. Cuando ellos se fueron, les hablé y les dije, perdónenme lo que les voy a decir. Han cometido ustedes el gran error de caerse de la gracia de Dios, porque no aceptan la gracia de Dios en Jesús. Bueno, sigamos. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Lo estamos leyendo, ¿cierto? Y dice, por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar ¿en dónde? En lugares celestiales con Cristo Jesús. Entonces, perdónenme, ¿quiénes son los grandes? ¿Ya lo ven? Dije, pero yo, sí. A mí el presidente Trump me queda así de chiquitico. Es que somos hijos. Y el Hijo de Dios vino, nos hizo hermanos de Él. Y Él está allá a la diestra del Padre. Y Él mismo dice que nosotros estamos juntamente con Él sentados en lugares celestiales. Yo me atengo a lo que dice la Biblia. Si para ti esto es imposible, para mí sí es posible, porque todo es posible para aquel que cree. Y yo creo. Y no me las doy. Delante del diablo, perdone, pero sí me las doy. Por eso tú tienes autoridad de decirle al diablo, mire, conmigo no te metas. No tienes ningún derecho y te vas. Ese es el poder que tú tienes. Tú eres uno de los grandes. La gloriosa obra del Mesías será recompensada con la imagen de repartir el botín después de una batalla. Me gusta esto, victoriosa. Esto no es mío. Después de una batalla victoriosa. ¿Repartió el botín con nosotros? ¿Con el Padre o con el Espíritu? Y con el Espíritu Santo. ¿Con quién repartió el botín? Colosenses 2, del 13 al 15. Y a nosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. No son algunos, son todos. Sí, mire, mi esposa dijo aleluya. Démosle un aplauso al Señor. No, no por ella, sino por Él. Es que aquí no dice, te perdonó algunos pecados porque es que los otros son graves. No. Todo fue anulado. Dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria. Es que el diablo tenía un cartapacio de cosas y eso lo ponen a uno, mire, venga, le digo lo que es usted. Y a veces nos habla así, mire, usted no venga a dárselas porque mire, usted hizo esto, usted hizo lo otro, y usted hizo lo otro, y usted hizo lo otro. Y aún nosotros estamos guardando cosas del pecado, creyendo que fue tan grave lo que yo cometí, lo sucio que yo hice, ¿sí? ¿Para qué? El diablo siempre quiere es vernos a nosotros avergonzados. Yo te digo a ti, no. Hoy al final vamos a hacer una oración todos. Y ese pecado que tú cometiste allá que fue tan terrible de pronto, que, es que un aborto. Yo maté a una persona. Por culpa mía murió esta persona. Por esto murió. Y eso Dios no lo perdona. Eso es mentira. Porque el diablo te estará acusando siempre. Hoy le vas a decir, Señor, sí, lo hice. Y dígale al diablo, sí, lo hice, ¿y qué? ¿Y a ti qué te importa? Amén. Gloria a Dios. Anulando, dice, el acta de estamos leyendo eso, ¿no? Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y dice lo que les decía, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente en la cruz, triunfando sobre ellos en la cruz. Aleluya.
Es una recompensa gloriosa, digo yo. ¿Con quién reparte el Mesías los despojos? Con el Padre y el Espíritu Santo. Con los fuertes, los que son fuertes en Él. Nosotros podemos compartir los despojos de la victoria de Jesús. Y vamos a ver dónde estuvo Jesús reclamando lo que era nuestro. Antes el pueblo de Israel danzaba, alababa, exaltaba a Dios, pero era una cuestión netamente superficial, como lo hacen hoy. Nosotros tuvimos la oportunidad que nos invitaron algunos mesiánicos y cantan y todo, habiendo sido cristianos, cantan, leen los salmos, hablan en hebreo. Entonces digo, esto sí no lo sé. Lo único que sé decir en hebreo es bus, monte Sinaí. Es lo único que yo sé decir en hebreo. Pero yo le preguntaba a mi esposa, y fuimos con Junior. Algunos se rieron como tarde, pero bueno, con Junior y Dina, y ellos contentos porque fue una cosa bonita, y dije no. Lo que ellos llaman el Ruach HaKodesh es el Espíritu Santo. Así lo llaman. No estaba. No estaba. No, todo fue ritual. Y en eso están ellos. El Señor reparte el botín con los fuertes. Gloria a Dios. Entonces ya sabemos quiénes son los fuertes. Miremos Efesios 4, 8, 12. Esto es interesante. Por lo cual dice, Efesios 4, 8, 12. Sí, perfecto. Por lo cual dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad. O sea, los que estábamos, y estaban algunos muertos. Algunos del Antiguo Testamento estaban llevando la cautividad cautiva. Llevando cautiva la cautividad, o sea, los esclavos del pecado. ¿Y dio qué? Dones. El botín. Ahora sí, el botín. Y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero, ¿a dónde? A las partes más bajas de la tierra. Gloria a Dios. Él bajó. Ahora, ¿por qué Él fue al infierno? Porque uno de ustedes creen que Jesús fue al infierno. Claro, estaba cargando con el pecado tuyo. Tenía que cumplirse eso. Y tenía que estar parado frente al diablo para que lo juzgara. El diablo lo miró y se asustó y dijo, este no tiene ningún pecado. Y el infierno lo vomitó. Eso fue lo que pasó. Dice, y eso de que subió, estamos ahí, ¿no? De que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó los regalos, unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del pueblo de Dios, del cuerpo de Cristo. Aleluya. Gracias Dios. Amén. Oh Dios. Romanos 8, 17. Y si hijos, hablando de nosotros, también herederos. Somos los grandes. Herederos de Dios. Y coherederos. ¿Será que yo tengo derecho a todo esto? No lo puedo creer. Y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Esto no lo merezco yo, y perdóname, tú tampoco. Esto no es por merecimiento, esto no es por esfuerzo de nosotros. Esto fue porque el Señor tuvo misericordia de ti y de mí. Y es lo que tenemos nosotros. Ya al final de los tiempos, de esto hablamos con mi esposa. Ya nos tocó.
y tenemos que partir con Él. Pero si hay algunos que todavía no están caminando con Él, simplemente porque toman esto como una especie de religión, o hay que ir a la reunión, pues tenemos que orar mucho por eso. Y dice, en el verso 12 todavía, dice, de Isaías 53, dice, por cuanto derramó su vida hasta la muerte. Esto, ¿de qué nos habla? Fue el derramar su vida hasta la muerte. Es que Él lo dio absolutamente todo. Todo. Él se despojó de todo lo de Él a causa tuya y a causa mía. Aquí dice Spurgeon, un hombre de Dios a principios del siglo, ya puedo decir siglo anterior. Yo no había nacido ya cuando él habló esto. Ninguna parte de su cuerpo o de su alma fue impedida de ser sacrificada. La última gota se vertió hasta vaciar la taza. No hizo ninguna reserva. No guardó ni siquiera su yo más íntimo. Él derramó su alma, óyelo, su alma hasta la muerte. Él no guardó nada para Él. Hay otra frase que dice, fue contado con los pecadores. Pienso que aquí hay dos cositas que tenemos que hablar. Fue contado por los pecadores. La primera, Marcos 15, fue contado con ellos. Hay dos cosas, sí. Marcos 15, 27 y 28. Crucificaron también con él a dos ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que dice, fue contado con los inicuos. Eso está escrito en la palabra. Uno de ellos se salvó, no tuvo que bautizarse, no tuvo que recibir el Espíritu Santo tal vez, no tuvo que hacer tantas cosas, no, ahí mismo, un pecador porque la cruz estaba destinada a los peores malhechores de la época. Y uno de ellos le pidió al Señor que tuviera misericordia. Dijo, y el Señor le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y el otro, ¿cómo se quedó? Ah, no, si es así, yo también le entrego mi vida al Señor. Sí, yo también se la entrego. Ese es un punto. Y el otro punto, lo tengo por acá, dice, Jesús se hizo un pecador, pues Dios cargó en él el pecado de todos nosotros. Él mismo se convirtió en un transgresor y así voluntariamente, en amor, fue contado con nosotros. Por último, hay una frase que dice, habiendo él llevado el pecado, dice Isaías, ¿no? Habiendo él llevado el pecado de muchos. Que eso ya lo hemos visto, 1 de Pedro 2:24. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis, ¿qué? Sanados. Eso lo confirma 1 de Pedro, y creo que ya llegamos al final. Y dice, y habiendo orado por los pecadores, en Lucas 23:34, y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. No les faltó nada que hacerle a él, todo lo hicieron, toda la ofensa, todo el engaño, todo el martirio, todo cayó sobre él. Esto significa que la obra del Mesías se vuelve disponible para todos nosotros. Así es cuando nosotros nos vemos a nosotros mismos como pecadores, que podemos extender
nuestras manos para recibir su salvación. Amén. Tengo aquí Israel, que dejémoslo, no por el tiempo que tenemos, y yo quiero ser respetuoso con el tiempo, siempre trato de serlo, pero aquí hablaba de Israel. ¿Qué va a pasar con ellos? Lo único que les puedo decir es que sobre él dice, allí será llanto y el crujir de dientes, dice la palabra. Cuando veáis a Abraham, Isaac y a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos. Pongámonos de pie, démosle gracias al Señor. Gloria a Dios. Eso era. Eso era. Yo no sé, oremos y les quiero pedir, yo quiero que venga también Rodrigo con las niñas porque ellos parten.